Bien, pues muchas gracias a todos y a todas por querer compartir este webinar con nosotros y, hombre, en especial muchas gracias a Panacea por haberme invitado a participar en este evento. La verdad es que me da cierto miedo porque tengo cierta responsabilidad con esto, porque, bueno, pues lo que se planteaba como una cosa así como más de andar por casa, se ha convertido pues en una reunión de un montón de profesionales de un montón de países que tienen mucha experiencia en el tema de excavación y de identificación. Por eso, yo creo que, bueno, pues voy a dar un poco un matiz un poco diferente a este webinar. Sobre todo, pues lo que quiero es compartir el trabajo que realizamos en el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. Con esta imagen de presentación, bueno, pues quiero mostrar la Facultad de Medicina, donde estamos nosotros, la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Bueno, es un edificio que hemos estrenado hace 5 años y hemos pasado prácticamente de estar en bueno, prácticamente no, hemos pasado de estar en un sótano que apenas tenía ventanas ni ventilación a estar en un edificio que, bueno, pues según se ha considerado por muchos investigadores de la antropología a nivel de Europa, pues parece que se ha convertido en el mejor laboratorio que hay a nivel europeo. Hay cosas que tenemos importantes, no solo el edificio, obviamente, en nuestra facultad, en nuestro laboratorio, y es que, bueno, pues a diferencia de la educación, del antropólogo físico, del antropólogo forense, que hay según la tradición americana, en nuestra tradición, pues no existe una carrera de antropología en Europa como tal. Y un antropólogo se forma a partir de diferentes grados, ¿vale? Por tanto, en nuestro laboratorio estamos profesionales que procedemos de diferentes áreas. Hay profesionales que proceden de la medicina, otros que proceden de la biología, de la arqueología. Esto lo que nos permite es proyectar nuestra formación, ¿vale? O sea, digamos que nos permite proyectar diferentes aspectos o diferentes perspectivas en una misma investigación. Y por tanto, eso nos permite encontrar la sinergia dentro de diferentes áreas de investigación, lo cual nos parece que es como muy positivo. Otra de las suertes que tenemos en este laboratorio es estar junto al Instituto de Medicina Legal de Granada. Desde hace muchos años, desde el 91, que yo sepa, colaboramos muy estrechamente con médicos forenses y colaboramos muy estrechamente en la identificación de restos óseos actuales, no solo restos óseos, restos cadavéricos, no solo en la identificación, sino que también colaboramos con ellos en proyectos de investigación. Por tanto, o sea, se nos abre un abanico muy amplio de posibilidades de estudio y posibilidades de investigación con ello. Cuando iniciamos esta andadura con los médicos forenses, al principio nos llegaban casos de identificaciones humanas en donde tan solo nos llegaba una petición del juez, una petición en la que nos decía únicamente identifíquese o dígase la data de estos restos. Bien, y muchas veces nos venían, esto es una exageración, esta imagen que están viendo aquí, bueno, es un trabajo que estamos realizando ahora, no tiene nada que ver con esta parte judicial, pero sí que es cierto que nos venían restos en bolsas de plástico, sin ninguna fotografía, sin ningún informe, sin ningún dato sobre el contexto. Y sencillamente nos traían unos restos de los que no sabíamos, y de esos restos, al juez en principio, lo único que le interesaba era conocer la data de la muerte para saber si era judicial o no era judicial.
Bien, todo esto ha cambiado muchísimo a lo largo de todos estos años. A partir de cursos de formación que hemos realizado nosotros, a partir de cursos de formación que también nos han dado a nosotros, hemos llegado a formar equipos de trabajo que creo que nos han permitido conseguir una gran eficacia a la hora de hacer estos estudios o estos estudios de identificación o estos trabajos conjuntos que realizamos, como digo, junto con médicos forenses, pero también con miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente con policía y con guardia civil. Y lo que está claro es que hemos conseguido formar esos equipos en los que cada uno de los profesionales conoce muy bien cuál es la importancia que tienen en cada parte de la identificación. Y lo que también es muy importante es que se le da un gran valor al contexto, es decir, un antropólogo físico, un antropólogo forense, no puede obtener grandes resultados estudiando solo unos restos óseos. El antropólogo forense va a aportar bastante información, pero esa información se tiene que unir a la información que procede de la investigación del lugar de los hechos, de la recogida, del contexto. Y bueno, pues poco a poco creo que así hemos conseguido tener pues una mayor eficacia en todos los trabajos que vamos realizando. Bien, una de las grandes trabajos que hay de investigación en España viene por la declaración de la Ley de la Memoria Histórica, ¿vale? Según esa ley que se promulgó en el 2007, bueno, esa ley lo que intenta es identificar y resarcir la memoria de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y durante la posguerra. Realmente, bueno, decía antes que aquí están profesionales que llevan trabajando mucho tiempo en la investigación de fosas clandestinas o en la identificación de personas desaparecidas en conflictos bélicos o en las dictaduras. Y bueno, pues lamentablemente en España es cierto que no ha habido una voluntad política de hacer estas identificaciones, de resarcir la memoria de esas personas desaparecidas hasta la promulgación de esta ley en 2007. Y bueno, y también tengo que decir que esta ley se promulgó quizá un poco motivada por presiones de la Unión Europea, ya que se estaba viendo que el gobierno español no estaba haciendo nada para poder dar voz a estas personas desaparecidas durante este momento. Esta ley de la memoria histórica realmente es una ley que trataba sobre aspectos administrativos. Es decir, lo único que intentaba era que todas las administraciones favorecieran el que se realizaran las exhumaciones y el que se realizaran las identificaciones de esas personas desaparecidas en ese momento. No fue hasta 2009 cuando realmente se estableció un protocolo de exhumación, protocolo conocido como el protocolo de memoria histórica, en donde se recogen cuáles son los pasos que se tienen que dar para la realización de estas exhumaciones. Es decir, establece que primero tiene que haber un estudio previo, un conocimiento de los hechos que se van a investigar y después cómo se deben de realizar las fases de exhumación y las fases de laboratorio. Digamos que recoge todo el proceso hasta que los restos están identificados o no, y en el caso de que sean identificados, son entregados a la familia. A partir de ahí ha habido pues muchos reales decretos, muchas leyes nacionales, autonómicas, que lo que hacen es intentar llegar a pues eso, a la exhumación, a la identificación de esas personas desaparecidas en este momento.
Actualmente existe, bueno, todo esto se lleva a nivel nacional y existe, bueno, lo lleva la memoria democrática, ¿vale? Ahora mismo existe un buscador, como pueden estar viendo en estas imágenes, que gestiona todas las fosas que se han ido investigando desde el 2007, que se promulgó esa ley, hasta ahora mismo. Como les decía en un principio, esa ley de memoria democrática lo que intentaba era que se pusieran de acuerdo las administraciones y lo que se hizo fue localizar la existencia donde estaban todas esas fosas de esas personas desaparecidas. En un principio no se hizo, apenas se hicieron ningún tipo de excavaciones o de exhumaciones. A día de hoy, en esta página web que tiene memoria democrática, pues como pueden ver, hay un buscador de víctimas en donde, bueno, pues se puede buscar, hay una relación, hay una base de datos de personas desaparecidas en ese momento y cualquier persona puede buscar dónde se puede encontrar esa persona, dónde puede estar localizada, en qué fosa puede estar enterrada o incluso si ya ha sido exhumada, que ha sido identificada. En este caso, yo, por ejemplo, le he puesto a Federico García Lorca, el poeta granadino que fue fusilado durante la Guerra Civil Española. Pero bueno, pueden ver que hay un buscador de fosas, se puede ver también un mapa de fosas y se puede buscar también por víctimas desaparecidas durante ese evento. Aquí pueden ver también cómo se muestra esa base de datos. Vean en esa búsqueda de Federico García Lorca, me dice en la imagen anterior que no está localizado y bueno, pues según fuentes documentales, Federico García Lorca fue fusilado y fue enterrado en Granada, en una fosa en un pueblo de aquí cercano, en Alfacar. Bueno, pues están viendo el símbolo que tiene esa fosa y están viendo que por el momento está desaparecida, ¿vale? Podemos ir buscando las fosas, los eventos en los que nosotros estemos interesados y nos van a decir la situación en la que se encuentra, es decir, localizada y no intervenida, desaparecida, exhumación parcial, exhumación total, trasladada al Valle de los Caídos o, en su caso, no especificado. Bien, como pueden ver, le he puesto el mapa de fosa de Andalucía, de la región en donde se localiza Granada, de donde fundamentalmente nosotros trabajamos, y pueden ver toda esa distribución de todas esas fosas. Parece que ese estudio de la localización de las fosas sí está completado, pero ahora se insiste en que se tiene que afianzar mucho más el trabajo en la exhumación de los restos y el trabajo en la identificación de esas personas que fueron enterradas en esas fosas. Cuando comenzó el tema de memoria democrática en España, también hubo ahí como cierta polémica, porque por una parte se decía que eso era competencia de la Administración de Justicia, pero por otra parte se decía no, que eso era competencia de cultura. Obviamente, ahora mismo, o sea, pues es un tema completamente administrativo en donde se ha hecho un cajón administrativo aparte, pero lo que sí que está muy, muy claro es que ese trabajo se tiene que hacer con una metodología arqueológica, ¿vale? 100%. No se puede emplear otro tipo de metodología, nada más que la propia de la arqueología. Bien, yo voy a mostrarle una serie de imágenes en donde, bueno, unas son más arqueológicas. Esto, por ejemplo, es un caso de una excavación de época romana, pero que me parece muy ilustrativa para que puedan ver ese trabajo al que me estoy refiriendo de esa metodología arqueológica. Lo primero, obviamente, es localizar las fosas, ¿vale?
esas fosas se pueden localizar por cambio de vegetación, por cambio de coloración de la tierra, por cambios en las elevaciones, las vaguadas de la tierra. Pero una vez que hemos localizado una fosa, está muy claro que primero tenemos que delimitar todos los bordes de esa fosa y después ir bajando poco a poco por alzadas pequeñas, es decir, en los niveles de tierra de forma en niveles muy pequeños, ¿vale? Para poder localizar tanto los restos óseos como también para localizar todas las evidencias, todos los objetos que puedan estar en relación con esos esqueletos, con esas personas y que nos puedan guiar en la identificación de esas personas. En esta imagen pueden ver perfectamente esos cambios de coloración que existen en la Tierra a los que me estoy refiriendo. Fíjense cómo aquí, bueno, en principio, pues vamos, aquí si partimos desde el nivel inicial, no tenemos mucha idea de dónde se pueden encontrar las fosas, pero fíjense que lo que hacemos es ir bajando por alzadas artificiales. Vamos bajando hasta que ven que nos empieza a aparecer un cambio de coloración de la Tierra. Ese cambio está motivado primero por la mezcla de todos los sedimentos a la hora de hacer la fosa en su momento. Estamos mezclando tierras que pueden ser de diferente color, pero también ese color puede variar por el aporte de materia orgánica del cadáver en el proceso de descomposición. Bien, por tanto, es muy importante que nosotros delimitemos dónde están esos cambios de coloración y que delimitemos, por tanto, cuáles son las dimensiones de la fosa. ¿Ven? Que aquí queda como muy claro, pero aquí aparece algo extraño. Aquí no nos queda tan claro dónde están esos límites. Vamos bajando según esos cambios de coloración y fíjense cómo aquí se ha avanzado bastante en ese proceso de excavación. El proceso de excavación es muy, muy fácil. Lo único que hay que tener mucha paciencia, obviamente, que hay que hacerlo de una forma sistemática y que los restos no se pueden mover hasta que no se han documentado completamente, ¿vale? Bien, pues aquí hemos ido excavando, bajando ese nivel del sedimento, ese nivel de la tierra que recubría los restos óseos y bueno, lo que vamos haciendo es intuir un poco cuál es la posición en la que se encuentra el cadáver. Han visto que en un principio hemos encontrado los restos del cráneo. El cráneo en condiciones normales es lo primero que nos vamos, en la parte más superficial que nos vamos a encontrar en una fosa. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es ir limpiándolo con cuidado para ver cuál es la posición y en principio vamos a entender que los restos están colocados en conexión anatómica, es decir, que nos vamos a encontrar un individuo completo, no restos mezclados. Pero tenemos que ir teniendo cuidado por si acaso sí que nos encontráramos esos restos mezclados. Bien, pues vamos haciendo esa limpieza y efectivamente, yo aquí me encontré el cráneo, ahora estoy viendo que tengo las vértebras cervicales, eso me hace pensar que este individuo está en conexión anatómica. Sigo con cuidado y estoy viendo que aquí ya me aparecen pues el miembro superior, el tórax en conexión anatómica, la pelvis en conexión anatómica y yo ahí ya puedo ir más relajada excavando porque estoy pensando que efectivamente me voy a encontrar todos los restos y insisto, esos restos pertenecen a un esqueleto que está en conexión. Bien, pero siguiendo todo ese proceso de excavación, aquí yo me tendría que encontrar los fémures y no me los encuentro. ¿Vale? Me estoy encontrando aquí, pues, una rótula que no tiene ningún sentido, una rótula no, una rodilla, perdón, la epífisis distal del fémur, la proximal de la tibia, es decir, una rodilla y no tiene ninguna explicación que yo me pueda encontrar esto. Esta imagen la pongo para
digamos, explicar que es necesario en una excavación arqueológica dar explicación, valga la redundancia, a todas las alteraciones que nos van apareciendo. Aquí yo podría hacer una cosa y decir, pues vale, ya no tengo más restos del individuo, pues ya está, pues saco el individuo. No, yo lo que tengo que hacer aquí es ver que hay una alteración de esa fosa y yo, en el momento de la excavación, tengo que darle explicación a ese fenómeno, a esa alteración que está pasando. No vale que yo estos restos me los lleve al laboratorio y que se estudien en el laboratorio, porque el problema, la alteración, está aquí. Bien, pues entonces, como otra vez estoy perdida en lo que estoy pasando, en lo que está pasando aquí o en el proceso que ocurrió aquí, sigo bajando en esas alzadas que os comentaba antes, que les comentaba antes, que son alzadas o niveles, voy bajando niveles que son artificiales. No sé lo que pasa aquí, estoy perdida y tengo que darle una explicación. Por tanto, tengo que seguir investigando en ese contexto. Bien, pues fíjense, he empezado a bajar de esa forma perdida y ahora sí que me estoy encontrando la explicación a esa alteración. Aquí me estoy encontrando dos sepulturas, una anterior y otra posterior. A la hora de realizar esta sepultura que tienen aquí abajo, resulta que se encontraron los restos de este individuo que está aquí arriba y lo que hicieron es recoger esos huesos que se estaban encontrando, que no estaban ya en conexión anatómica, y los colocaron dentro de la sepultura de este segundo individuo. Esto nos hace pensar, reflexionar, y bueno, y podemos inferir que con seguridad pasaron al menos 3 años entre el enterramiento de este primer individuo y el de este segundo individuo. Y digo eso, al menos 3 años, aunque el proceso de descomposición es un proceso que puede ser muy variable, pero bueno, se pone más o menos en torno a esos 3 años, depende de las condiciones de humedad, de temperatura, pero vamos a establecerlo en esos 3 años, ¿vale? Resulta que estos restos que están aquí del miembro inferior no tienen conexiones anatómicas, ¿vale? No tienen ningún resto de conexión de ligamentos, de tendones, que hicieran esos huesos, y diferencia de que pasó al menos ese intervalo de tiempo entre el enterramiento de un individuo y el enterramiento de otro individuo. Y también, si los restos de este primer individuo los colocaron dentro de esta segunda sepultura, pues es lícito pensar que a este señor, a este individuo, lo consideraban como del mismo grupo que el segundo que fue enterrado, porque lo tratan con respeto y colocan los restos de forma muy ordenada en el interior de la segunda sepultura, de la segunda sepultura que se realizó. Bien, les voy a mostrar un caso en el que nosotros participamos. Es un caso de memoria histórica que se hizo en un pueblo de aquí, de Granada, conocido como Illora. Fue un caso extraño porque, como les digo, los casos de memoria democrática, de memoria histórica, no son casos judicializados. Y en este caso sí nos llamaron como peritos a través de un juzgado. Bien, cuando nosotros llegamos, la excavación ya se había realizado, por una parte, ven que han bajado todo esto y han hecho un corte arqueológico, un corte estratigráfico, la sepultura se había excavado y, bueno, pues la habían tapado, por los restos que se encontraron, la habían tapado y la habían cubierto otra vez de tierra porque en principio se había convertido en un caso judicial. Bueno, como ven en la imagen anterior, es una excavación extramuros del cementerio de esa localidad, es decir, está en la tapia del cementerio y aquí es donde se produjo, fuera es donde se produjo el enterramiento de estas personas y, bueno, pues esa excavación que se hizo en principio como memoria democrática.
Fíjense, como podemos ver, bien delimitada la fosa, es una fosa cuadrada, un poco pequeña, pero pueden ver perfectamente dónde están esos cambios de coloración de la tierra. Una vez limpio todo el proceso de excavación que se había hecho por el equipo anterior, previo a que esto se declarara como un caso judicial, están viendo cómo, bueno, pues nos encontramos los restos de dos cadáveres, los restos de dos individuos. Fíjense, están en decúbito supino bueno, pues están viendo la excavación que se realizó anteriormente. Fíjense en este detalle. La excavación, anteriormente les estaba diciendo, es necesario buscar cambios de coloración que hay en la tierra para localizar toda la sepultura. En este caso, les decía que, bueno, pues esta fosa era un poco cuadrangular, pero fíjense que no habían terminado, no habían delimitado bien, sino que directamente se habían dedicado a excavar sin haber encontrado estos límites de la parte inferior de la fosa. Por lo tanto, nos encontramos con esa fosa cortada hacia mitad de las piernas, hacia mitad de tibias, peroné, y nos falta pues esa mitad de tibia y peroné, y nos faltan también los huesos de los pies. O sea que ese trabajo de delimitación primero no se hizo bien. Segundo, le llamo la atención sobre esta imagen. Están viendo el pubis. Es un pubis que, bueno, está roto, ¿vale? Pero es un pubis claramente femenino. Y les enseño, es el de un individuo, y les enseño el siguiente, el del otro individuo, en el que es un pubis claramente masculino. ¿Qué pasó aquí? Cuando empezaron a excavar este equipo, estaban buscando una fosa relacionada con la guerra civil en la que estaban implicadas unas 30 y pico personas, ¿vale? En ese evento mataron en ese momento a 32, 36 personas, no lo recuerdo muy bien. Y parece que eran todos hombres. Bien, a la hora de hacer la excavación aparecieron los restos de ese pubis que era de mujer. Y en ese momento de la excavación había gente del pueblo que estaba diciendo había mujeres, había a dos mujeres. En ese momento, esta gente que pensó que realmente no habían localizado la fosa de la guerra civil y que habían localizado la sepultura de estas dos mujeres violadas y asesinadas hacía unos años. Este es el motivo por el cual esta fosa, la excavación de esta fosa, se judicializó. Pero aquí les quiero llamar la atención de dos errores fundamentales. Uno es la falta de conocimiento de los restos óseos humanos. Está claro, clarísimo, que este pubis, esta pelvis de este individuo es masculina, o sea que estaba claro que no se trataba de esas dos mujeres que se estaba buscando. Y por otra parte, también hay un error grave al no delimitar bien la fosa. Es cierto que cuando se limpió toda esta fosa, aquí aparecieron los restos de esos pies que faltaban, pero cuando levantamos a estos individuos, aquí aparecían el resto de individuos. O sea, la fosa era mucho más larga de lo que realmente habían localizado este equipo arqueológico. Bien, por eso quiero incidir, creo, en la importancia del contexto, en la importancia de conocer el terreno y en la importancia de conocer las técnicas arqueológicas para poder hacer unas exhumaciones de forma correcta.
Otro proceso que es muy importante en las exhumaciones o en el trabajo arqueológico es la documentación, ¿vale? Documentación fotográfica, documentación por vídeo y la documentación que luego nosotros hagamos en nuestras propias fichas o en nuestras propias cédulas que utilicemos. En este caso nosotros hicimos una prueba y utilizamos la fotogrametría, ¿vale? Esta fosa, aparte de la fotografía y el vídeo habitual, en este caso sí que hicimos también una reconstrucción en 3 dimensiones de la sepultura. Bien, el trabajo del antropólogo es muy importante dentro de un equipo. Insisto una vez más que en una excavación no trabaja un arqueólogo solo, no trabaja antropólogo solo, sino que trabajamos rodeados de profesionales de diferentes disciplinas, ¿vale? Y nadie es más importante que otro en este trabajo. Sencillamente tiene que haber una distribución del trabajo aprovechando la formación y las habilidades de cada uno de los profesionales. El papel del antropólogo en una excavación, digamos, la importancia se basa en el conocimiento o en saber leer cuál es la posición o qué nos quiere decir la posición de los restos en una sepultura. Yo les presento esta ficha que es muy simple, la hicimos hace muchos años también en el laboratorio, en donde más o menos se recoge los datos que un antropólogo debe de tomar a la hora de hacer una documentación de una sepultura que está investigando. Nos interesa el número de individuos que están enterrados, es decir, si la sepultura es individual, es colectiva. Nos interesa saber la disposición general del individuo, pero también cómo están colocados los brazos, cómo están colocados las piernas y también, obviamente, si ya desde el momento de la excavación podemos obtener datos sobre edad, sexo o patologías que veamos, pues obviamente también las tenemos que tomar, ¿vale? Tenemos que pensar que si estamos exhumando, si estamos excavando, el proceso de exhumación, de excavación, es un proceso destructivo. Y es muy posible también que cuando nosotros recojamos los restos se nos puedan romper. Y se nos puedan romper en ese proceso de excavación o se nos puedan romper en el traslado. Entonces, si nosotros tenemos claro que estamos viendo determinada región anatómica que nos está dando una información sobre sexo, sobre edad, sobre patología, hay que recogerla en ese momento. No significa que en ese momento de la excavación la demoremos y que la eternicemos, no. Tenemos que hacer de una forma ágil. Está claro que ese estudio lo vamos a hacer en el laboratorio de una forma mucho más fiable y de una forma mucho más detallada, ¿vale? Pero es mejor que tomemos esos datos en ese momento de la excavación, por si acaso. Bien, fíjense, aquí pues nos interesa, esto es una fosa también de la provincia de Córdoba, en este contexto, en donde, bueno, aquí tiene que intervenir un antropólogo forense porque se tiene que tener conocimiento de anatomía para ver las relaciones de los diferentes huesos que hay. Y, por supuesto, también se necesita el arqueólogo, el antropólogo, para conocer cómo fue la evolución de este evento, es decir, qué individuos están enterrados antes, necesitamos conocer la estratigrafía, quién murió antes, quién murió después, quién fue enterrado antes, después, ¿vale? O sea que este principio de estratigrafía también es muy importante en el tema de la exhumación. Les decía que es muy importante conocer cómo es la localización de los restos, pero también es muy interesante conocer la disposición de los miembros. Fíjense, en este caso, pues obviamente me estoy encontrando que este individuo no está depositado, digamos, siguiendo ningún ritual. Nada más que con la disposición en la que me encuentro, los brazos, ya me está diciendo que a este individuo me está dando indicaciones de
un acto violento, o por lo menos que a este individuo no lo enterraron con ningún respeto, siguiendo ningún ritual, ¿vale? O sea que no solo la violencia o las señales de violencia nos las vamos a encontrar porque nos encontremos heridas o porque nos encontremos lesiones en los huesos, sino también a lo mejor por estas disposiciones. Fíjense en este individuo también la disposición que tienen los brazos, nos lo estamos encontrando con las manos unidas y aquí hay una impronta de algún elemento que no se ha conservado, ¿vale? Materia orgánica que no se ha conservado porque se ha descompuesto, pero sí que por esta disposición nos está diciendo que posiblemente esta persona estuviera amordazada, estuviera atada a un palo o algún elemento de materia orgánica que no se ha conservado y no ha llegado hasta nosotros. Creo que voy a ir rápido y pasando un poco porque, no sé, ¿empezamos a qué hora? ¿Empezamos a las 4? Vale, Bueno, hay un poco, hay 10, ¿no? Más o menos. vale, Cuando te venga, di pues paso serían y 10. me voy saltando algunas cosillas, ¿vale? De imágenes. Es muy importante también que veamos los detalles de la disposición. Fíjense, en este caso nos encontramos a un individuo que está con la mandíbula abierta. Esto es lo que nos está diciendo que en el proceso de descomposición de este individuo, el proceso de descomposición se produjo en un medio abierto. Es decir, aunque a nosotros no nos llegue pues la existencia de un ataúd, porque se ha realizado con maderas, con material orgánico que se ha descompuesto, pero sí es cierto que en el momento en el que se produjo la descomposición de este individuo había aire, no había sedimento que lo que pudiera, digamos, mantener la posición de los huesos, ¿vale? Que fuera rellenando y que fuera manteniendo esa posición de los huesos. Fíjense en esta imagen. Aquí tenemos 3 costillas consecutivas que están fracturadas, están fragmentadas y es una fractura muy lineal, ¿vale? Y es una fractura que se ha producido por compresión de fuera adentro, ¿vale? Las costillas muchísimas veces se nos fracturan en las excavaciones arqueológicas, se rompen y muchas veces no las miramos. Pero si estamos viendo 3 fracturas consecutivas, fracturas lineales, esto sí que nos está hablando, a lo mejor posiblemente, de causa de muerte. O sea que esto lo tenemos que recoger en la excavación para no perderlo. Obviamente, aquí tienen impacto de un proyectil, de un orificio de entrada de un proyectil. Nos podemos encontrar objetos que nos permitan bien identificar, guiar la identificación de una persona. Aquí tenemos monedas que nos pueden contextualizar el momento en el que se produjo ese hecho que estamos investigando, elementos que nos pueden ayudar a guiar la investigación, anillos, por ejemplo, en donde puede haber inscripciones o fechas de matrimonio de una persona. Obviamente estos son elementos que se pueden cambiar, pero no se pueden quitar de ese proceso de la investigación porque nos pueden ayudar, nos pueden guiar en ese proceso. Bien, hay otros elementos asociados a los individuos que obviamente no pueden cambiarse de un individuo a otro individuo y que sí que nos pueden ayudar a garantizar esa identificación. Voy a pasar rápido. Estoy hablando del proceso de identificación y el proceso de identificación yo considero que es un proceso propio de la antropología física, ¿vale? Utilizamos el esqueleto, por tanto, utilizamos elementos que son de la anatomía y la anatomía pues se estudia obviamente en medicina, pero en anatomía lo que se estudia es un modelo teórico del esqueleto que es inexistente en la realidad. Nosotros desde la antropología lo que intentamos es buscar las variaciones
que existe con respecto a ese modelo teórico. Y esas variaciones nos van a dar mucha información pues, a esa individualidad, para poder llegar a identificar a una persona. Estaba diciendo que, bueno, que nunca se puede separar las evidencias que nos encontramos en una excavación, que nos pueden guiar en ese proceso de identificación, pero es verdad que nosotros tenemos que hacer una identificación haciendo un perfil biológico, una identificación biológica. Y por tanto nosotros tenemos que conocer, a partir de los restos esqueléticos o de los restos cadavéricos, datos como el sexo, la edad, la talla, el grupo humano, e incluso esas variaciones que les comentaba antes nos pueden hablar sobre enfermedades, patologías que tuviera una persona en vida, o incluso sobre hábitos que tuviera esa persona. Y esos datos los vamos a poner en relación, son datos post-mortem que obtenemos del cadáver, y los vamos a poner en relación con los datos ante-mortem dados por los familiares de esa persona. De estos pasos, ustedes conocen perfectamente cuáles son los rasgos en los que nosotros nos basamos para obtener ese perfil biológico. Y aquí me centro en esta puerta, que es la entrada al cementerio de San José de la ciudad de Granada. Les comentaba que, bueno, líneas de investigación que nosotros seguimos en nuestro laboratorio, y una de ellas se centra en el estudio de una colección de restos identificados, es decir, de los que conocemos el sexo, la edad y en muchos casos también la historia clínica de estas personas. Estos restos nos han permitido a nosotros hacer varias líneas de investigación. Por ejemplo, bueno, pues en nuestro laboratorio hemos desarrollado metodología específica de estimación de sexo para población mediterránea, de edad también para población mediterránea. Tenemos un grupo de este cementerio de unos 400 individuos infantiles que se ha convertido en la mejor colección que hay a nivel internacional de individuos de niños, ¿no? De esqueletos de niños. Pero bueno, dentro de esta línea de investigación también está pues, el estudio de la edad, pues tanto en individuos, o sea, a partir de restos cadavéricos, y ahora se ha abierto una con individuos vivos, ¿vale? Identificación del perfil biológico de individuos vivos. Bien, dentro de esas líneas tenemos la identificación mediante superposición de imágenes, y con esto voy también rápido porque me he enrollado mucho, lo siento. Bien, ustedes conocen, bueno, la identificación mediante superposición de imágenes consiste en tratar de dar identidad a unos restos mediante la comparación de una fotografía de un cráneo de una persona cuya identidad no se conoce, con la comparación con una fotografía de una persona cuya identidad sí se conoce, ¿vale? El valor jurídico que tiene esta identificación es diferente y ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los métodos de identificación actuales que se consideran por Interpol y por todos los organismos son las huellas dactilares, el odontograma y el ADN. Pero obviamente ya pues, hay un grupo nutrido de profesionales que piensan que no podemos escatimar información que podemos tener a través de otras fuentes, ¿vale? Por ejemplo, la radiología forense es muy importante, la comparación de imágenes es muy importante, y obviamente hay muchos contextos en donde no podemos llegar a la identificación de una persona por estos tres métodos, y por tanto no podemos obviar la utilización de otras técnicas por mucho que se consideren secundarias. Por ejemplo, fíjense, en este caso son restos en los que trabajamos en el Instituto de Medicina Legal de Granada, de un individuo que, bueno, apareció prácticamente calcinado, pero fíjense
cómo en el interior de ese amasijo apareció una osteosíntesis, o sea, una prótesis que tenía incluida en la tibia, tenía una fractura en la tibia y dentro estaba esta osteosíntesis. Bueno, pues ustedes saben que hay toda una serie de prótesis, toda una serie de implantes que bueno, pues se ponen a las personas y que tienen una marca y un número de serie. O sea, esto o sea, pensamos que es un rasgo individualizador completamente. Está claro que un laboratorio vende una serie de osteosíntesis, una serie de prótesis a un hospital determinado y en el hospital se sabe perfectamente a qué persona se le ha puesto. O sea, esto es una investigación policial en la que directamente o de una forma muy fácil, sin tener ni odontograma, ni huellas, ni ADN, se puede llegar a una identificación de una persona sin ninguna duda. Fíjense, por ejemplo, teniendo radiografías, se puede hacer la comparación con los restos óseos que nosotros tengamos y la imagen radiológica, y nada más que por el tipo de fractura, por el tipo de operación que le han hecho, por la colocación de esos implantes o de esos tornillos, se puede llegar a la identificación de esa persona. Pero volvemos, y en eso quiero también un poco eh, tomar esa idea que les decía al principio de que no podemos escatimar técnicas que nos permitan llegar a la identificación de una persona. Y en eso está esta identificación por superposición facial. Como saben, se basa en la existencia o en la colocación de una serie de puntos craniométricos y que se correlacionan de una forma conocida con unos puntos somatométricos, es decir, puntos colocados en el cráneo, puntos colocados en la cara. Conocemos cuál es esa correlación, cómo se correlacionan unos puntos y otros, y por tanto, teniendo dos imágenes que están al mismo tamaño, podemos ver si efectivamente esas imágenes y esos puntos coinciden o no coinciden. Esto no es como la identificación por huellas dactilares, ¿vale? Con las huellas dactilares siempre me confundo, luego me rectificarán, no sé si tienen que coincidir 8 o 12 puntos. Aquí no hay un número de puntos que deba de coincidir, porque fíjense que es que con imágenes y en no todas las imágenes nos vamos a encontrar los mismos puntos, no todas van a tener la misma calidad, por una parte, o por ejemplo, en los restos cadavéricos a lo mejor tampoco no los tenemos completamente conservados y por tanto no podemos marcar todos los puntos. Bien, les enseño casos en los que hemos trabajado aquí. Pues fíjense, creo que es del caso anterior que les enseñé que estaba carbonizado. Fíjense cómo nos encontramos con un individuo que la mitad de la bóveda craneal ha estallado completamente por efecto del calor, los dientes también han estallado y se encuentra bueno, pues en un estado de conservación bastante precario. Por otra parte, bueno, pues la imagen que tenemos no es de muy buena calidad. Esta imagen la mandaron, este es un caso, no me acuerdo si lo hicimos en los años 90 y es cuando todavía se utilizaba el fax. Bueno, pues en este accidente de tráfico falleció un señor que estaba buscado por Interpol y, bueno, pues realmente interesaba muchísimo saber si la persona que había fallecido dentro de ese coche era este señor o no era este señor. A ver, me he explicado mal. O sea, el coche estaba a nombre de este señor y entonces era muy importante saber si efectivamente la identidad del fallecido era de él o no. Y estas fotografías nos las mandaron vía fax. Bien, pues fíjense lo que hacemos. Lo que hacemos es marcar una serie de figuras geométricas que nos permiten poner en relación
una imagen con otra imagen. Aquí está claro que no podemos conocer cuál es el tamaño de las imágenes y por eso marcamos estas figuras geométricas para que por un lado nos permitan colocar las imágenes en la misma posición y por otra parte, digamos que analizar proporciones faciales en la cara y en el cráneo. Aquí pueden ver la superposición, sé que se ve fatal, pero bueno, yo soy honesta y les digo que esta línea vertical, la azul, bueno, pues la hicimos coincidir una con la otra y fíjense cómo esta línea verde coincide perfectamente y esta línea amarilla se va un poquititillo, ¿vale? Una se va un poco más abajo que la otra. De las líneas azules, una se va también un poco más abajo. Bueno, nosotros este caso lo dimos como positivo porque fíjense que en una imagen teníamos el cráneo sin dientes y la mandíbula estaba abierta y en el otro la mandíbula estaba completamente cerrada. Tengo que decirle que de todos los casos que les voy a enseñar, que voy a ir súper rápido para darle tiempo a Rubén a explicar todo este desarrollo, de todos los casos que nosotros hemos estudiado, en los que hemos colaborado, lo hemos hecho con el Instituto de Medicina Legal de Granada, como les comentaba, y de todos, tarde o temprano han llegado los análisis de ADN y han corroborado el informe que nosotros hemos hecho, ¿vale? Han corroborado la identidad de estas personas. Bien, llegó un momento en el laboratorio que adquirimos un escáner en 3 dimensiones. Este escáner ya no es el que utilizamos, sino que tenemos una serie de escáneres mucho más fáciles de utilizar que este, que fue el primero. Y bueno, pues con ello empezamos no a utilizar imágenes en 2 dimensiones, sino a utilizar el modelo del cráneo en 3 dimensiones. Y con eso ya habíamos salvado un problema. A lo mejor no sabíamos cuál era el tamaño real de la imagen de la fotografía, pero sí que sabíamos cuál es el tamaño real del cráneo, porque el escáner lo hace a tamaño real. Y por otra parte, también solventábamos el hecho de poder simular la posición de la cara de la persona en la fotografía con el cráneo. Lo teníamos en 3D y sencillamente con un software lo único que teníamos que hacer era colocarlo en el mismo sentido, en la misma orientación. Como pueden ver, lo que hacemos es colocar esos puntos craniométricos, los que podemos ver en la imagen. Ya les decía que no siempre vamos a utilizar los mismos, porque a lo mejor con el pelo se pueden tapar algunos. Bien, colocamos esos puntos craniométricos y los colocamos también en el cráneo. Y posteriormente lo que hacemos es hacer esa superposición de una imagen con otra y ver si coinciden los puntos por una parte y si coinciden también la posición pues, de los ojos, de la nariz, del contorno, o sea, diferentes elementos de la cara y del cráneo. Continúo rápido. Por otra parte, hemos hecho 2 desarrollos dentro de esta línea. Se hizo un estudio antropológico por medio de una tesis doctoral que se hizo también en nuestro laboratorio, ya que nosotros la relación que utilizábamos de los puntos craniométricos y de los puntos somatométricos era la relación que estaba publicada según los estándares americanos. Y obviamente, pues a nosotros esa relación conseguimos hacer un estudio de tags proporcionados por los servicios de sanidad y pues fíjense en estas imágenes cómo podemos ver en esos tags se puede ver pues las imágenes en vista hueso, imágenes en vista piel, cara, pero hay una imagen en donde se ve una combinación de los perfiles y la combinación del cráneo. Por tanto, ahí en esa tesis doctoral se vio cuál era la relación que existía entre los puntos craniométricos
y los puntos somatométricos, es decir, la relación de esos puntos en cráneo y en vivo, ¿vale? Se vieron diferencias tanto por edad y se vieron diferencias también por sexo. De tal manera que a la superposición, todo el desarrollo que veamos posterior, nosotros utilizamos ya estos vectores, utilizamos estas distancias. Les voy a enseñar estas aplicaciones prácticas de todo esto. Este es otro caso en el que trabajamos de una chica que apareció descuartizada en una maleta en Cádiz. Bien, hicimos nosotros el estudio antropológico, obviamente, y luego los familiares nos proporcionaron fotografías que eran compatibles con ese perfil biológico que nosotros habíamos indicado. Pues fíjense, aquí en esta imagen hemos marcado los puntos craniométricos, los puntos somatométricos que podemos ver, ¿ven? O sea, todos estos con el pelo no se pueden utilizar, han desaparecido. Obtenemos la imagen en 3D del cráneo y ya se le colocan tanto estos vectores, es decir, utilizando los datos que tenemos de la tesis que les comentaba anteriormente, podemos saber dónde tiene que corresponder el punto en la cara e incluso ya conocemos cuál es la desviación estándar, la media de donde tiene que aparecer ese punto y la desviación estándar de lo que podemos dar como positivo o no. Fíjense, aquí se hace ya la superposición de forma semiautomática. Esto es lo que les comentaba en una vista así como más amplia. Ven cómo se colocan los vectores y se ve cuál es la distancia que hay entre dónde está el punto colocado y dónde debería de estar. Y podemos hacer un análisis de si efectivamente se puede corresponder o no se puede corresponder. Bien, a todo esto y con esto ya casi termino, de verdad. Le he indicado un avance que hicimos dentro de esta técnica desde el punto de vista antropológico, pero desde el punto de vista del desarrollo informático tuvimos también otra suerte, fue la de coincidir con un grupo de especialistas en inteligencia artificial también de la Universidad de Granada, ¿vale? Ellos se interesaron por esta aplicación forense de esta técnica y lo que hicieron fue bueno, pues una serie de estudios que nos permitían, por una parte, hacer la superposición de una forma mucho más rápida y también el poder comparar imágenes o resolver problemas de comparar imágenes en 2 dimensiones con imágenes en 3 dimensiones. ¿Vale? Óscar decía al principio, cuando me presentó como doctora alemán, que se me podía llamar Inma, y obviamente llevamos 15, 17 años trabajando en este tema y el desarrollo que se ha realizado a lo largo de todo este tiempo es enormemente importante, ¿vale? De hecho, bueno, tanto hemos trabajado con un montón de proyectos de investigación autonómicos, nacionales, europeos, que han dado muchísimos resultados que están publicados en revistas de gran impacto, pero también se ha creado una spin-off de la Universidad de Granada, que es Panacea, que ahora mismo ha desarrollado un software que ahora nos mostrará Rubén y que, bueno, pues es de una utilidad y nos da una eficacia y una objetividad muy importante a la hora de utilizar la identificación por superposición craneofacial. Fíjense, bueno, ellos crearon un algoritmo de tal manera que pudiera comparar de una forma fácil los modelos 3 dimensiones de los cráneos con imágenes de personas desaparecidas. Ellos siempre se reían porque decían que nosotros pero el avance no solo se queda ahí. Bien, todo esto, o sea, ha habido un momento en el que yo les decía que esto lo estamos aplicando, lo hemos aplicado en el contexto de la antropología forense, se han resuelto numerosos casos en Granada, utilizando esta técnica de la superposición craneofacial, pero ahora se está intentando también aplicar la identificación de personas desaparecidas en el Mediterráneo.
Ustedes conocen que, bueno, nosotros también tenemos un gran problema aquí de migración, de personas que, bueno, quieren buscar una vida mejor, personas procedentes de África y, bueno, pues en la zona de contacto más rápido, más cercano que hay entre el continente africano y Europa es Andalucía, ¿vale? Es España. Son muchísimas las personas que se embarcan una travesía muy difícil intentando cruzar el Mediterráneo en pateras y son muchas las desapariciones que hay en el Mediterráneo a lo largo ya de muchos años. Aquí en esta imagen pueden ver la evolución de todas estas personas desaparecidas hasta 2017. Bien, pues nosotros lo que queremos, y ya lo estamos haciendo, es intentar identificar a estas personas desaparecidas en el Mediterráneo por medio de superposición craneofacial. Perdón. Aparte, o sea, hemos visto y hemos detectado que hay un problema muy grave, ya que no se pueden, o sea, se están aplicando los protocolos correctamente por profesionales, ¿vale? Se está tomando huellas dactilares, se está tomando odontogramas, se está tomando ADN, pero no hay posibilidad de cruzar los datos ante-mortem o post-mortem, bien por una ineficacia en el cruce de datos en las bases de datos o bien porque no se pueden obtener desde los países de origen ese perfil genético, ¿vale? Porque no existe, porque no lo tienen. Lo que sí tienen y lo que sí tenemos todas las personas son fotografías de un perfil de Facebook, seguro, y hay fotografías ahí. Y por tanto, queremos, si ya se está haciendo, el que se aplique la identificación por superposición craneofacial dentro de este grupo de migrantes fallecidos. Supone un problema humanitario muy importante en nuestro país, en Europa. Fíjense, ya, pues, ya para terminar, sí que le dejo este número que es escalofriante. Esta imagen nos está reflejando el número de migrantes que llegan a nuestros países, España, Italia, Grecia, que son las principales puertas de entrada a la Unión Europea, pero detrás de esto hay una gran cantidad de personas desaparecidas que no le podemos dar identidad y pensamos que por la superposición craneofacial sí que se puede hacer. Y bueno, sobre todo pues utilizando la eficacia y la objetividad del programa que nos va a comentar ahora Rubén Marto Fernández. Y nada, únicamente pues darle las gracias. Pensaba que la mayoría de la gente que participaba en este webinar era de México y bueno, pues aprovechando la superposición craneofacial, la utilización de los cráneos, pues para finalizar había puesto esta imagen del Son Pantry, que creo que es de Templo Mayor. Nada, muchas gracias. Les dejo aquí mi correo electrónico, por si quieren ponerse en contacto conmigo, estaré encantada de atenderle y de contestar las cuestiones que necesiten. Muchas gracias. Bueno, gracias Inma. Buenos días a todos y buenas tardes a los que sois de aquí, de España. Para continuar con la charla que ha dado Inma, yo voy a ser bastante más breve, porque lo que quiero exponer es un ejemplo de aplicación de esta técnica de superposición craneofacial que ha contado Inma a escenarios de fosas comunes, ¿no? En este caso voy a hablar de un ejemplo real de la aplicación de esta técnica a un caso de memoria histórica de Lituania. Y me vais a permitir compartir la presentación. Bien, pues como decía, vamos a hablar sobre la aplicación de esta técnica en un escenario real de fosas comunes perteneciente a la memoria histórica de Lituania. Este trabajo ha formado parte de mi tesis doctoral y a día de hoy seguimos trabajando en ello con distintas universidades. Bien, en el año 2017 aparecen una serie de restos humanos en el castillo de Vilna, en Lituania, y los datos y los restos arqueológicos pues indicaron que probablemente se trataba de
los restos de unos líderes rebeldes que fueron ejecutados durante una rebelión que se conocía con el nombre de Levantamiento de Enero, de la mancomunidad polaco-lituana contra el Imperio ruso, ¿no? En el año 1863-64, por lo que estamos hablando de casos de hace más de 150 años. Bien, este conflicto, simplemente por mencionarlo, fue un conflicto armado debido a que el ejército ruso quería reclutar a los jóvenes polacos y lituanos de la época para hacer un servicio militar de nada más y nada menos que 20 años, ¿no? Por lo que esto, pues, lógicamente no sentó muy bien, ¿no?, a estas personas. Bien, estas investigaciones se lideraron por parte del doctor Rimanta Jankauska, del Departamento de Anatomía, Histología y Antropología de la Universidad de Vilna, y él fue quien nos ofreció esta colaboración para participar en estas investigaciones, en estas identificaciones, junto con Panacea y junto con el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. Esto va a ser simplemente una breve pincelada a la aplicación de la técnica en este caso, pero si quieren consultar más información, pues en la Revista Internacional de Antropología y Odontología Forense hay un artículo extenso de más de 20 páginas sobre este tema y es de acceso totalmente gratuito. Bien, aquí pueden ver un esquema de las distintas fosas que se encontraron en el castillo, un total de 14 fosas que contenían los restos de 21 individuos, ¿no? Aquí pueden ver en el esquema que había entre un individuo y 3 individuos por cada una de estas fosas. El equipo del doctor Jankauska fue el que se encargó de hacer las excavaciones arqueológicas junto con las investigaciones antropológicas e históricas para llevar a cabo la identificación de estos individuos, ya que había sido una petición del propio Estado, ¿no?, para dar sepultura estatal a estos individuos, por tratarse de un caso bastante importante de la memoria histórica de este país. Los métodos de identificación que llevó a cabo el equipo del doctor Jankauska fueron principalmente el análisis y la comparación cruzada de los datos ante-mortem y los datos post-mortem, ¿no? Como ya mencionaba Isma en su charla, pues en este caso, junto a los restos, aparecieron numerosos enseres personales, como las alianzas de boda de algunos de los sujetos con la inscripción con sus nombres. Esta información se utilizó junto a la información de los registros históricos que había disponibles y se cotejaron también los modos de ejecución de estos individuos, ¿no?, que o bien habían sido debido a fusilamiento o bien a ahorcamiento. Además, en aquellos casos en los que se pudo, pues se llevó a cabo la identificación genética, ¿no?, mediante la búsqueda de parientes vivos o fallecidos a los que se procedió a exhumar de sus tumbas para tomar las muestras de ADN. Bien, adicionalmente a estos métodos llevados a cabo por el equipo del doctor Jankauska, aquí en Panacea y en la Universidad de Granada lo que hicimos fue aplicar la técnica de superposición craneofacial, que, como bien ha dicho Isma, consiste en la comparación de un cráneo contra una fotografía de un individuo de identidad conocida. Pudimos aplicar esta técnica gracias a que se conservaban fotos de 11 de estos 21 individuos, ¿no?, que nos facilitaron para hacer la comparación. Este proceso lo llevamos a cabo de manera totalmente independiente y como un estudio a ciegas respecto a las investigaciones que estaba haciendo el equipo del doctor Jankauska en Lituania, y lo llevamos a cabo dos antropólogos que no hayamos tenido antes experiencia previa en la resolución de casos. Como yo he dicho, en mi caso formó parte de mi tesis doctoral, sí que tenía conocimiento teórico sobre la técnica, pero no había llegado nunca a llevar a cabo una resolución de casos en un escenario real y mucho menos de esta envergadura, ¿no? Y además también fue llevado a cabo por una estudiante, Rosario Guerra, del Máster de Antropología Física y Forense de la universidad,
al que la doctora Alemán y yo pues supervisamos en este proceso. En todo momento decir que seguimos los acuerdos y las buenas prácticas propuestas por el consorcio europeo MEPROX, ¿no? Este consorcio supuso la reunión de varios profesionales a nivel mundial dentro de este ámbito, ¿no? Para tratar de identificar los principales problemas dentro de la superposición craneofacial y proponer una serie de estándares y de protocolos, ¿no? Con el fin de intentar estandarizar la técnica. Y nosotros lo que hicimos fue pues, seguir estos estándares y protocolos a la hora de llevar este proceso de identificación a cabo. Además, pues hicimos uso del software Skeleton ID de Panacea y el algoritmo automático para hacer el solapamiento del cráneo con la cara que hay contenido en dicho software. Bien, la técnica la aplicamos por etapas, por las distintas etapas de las que hoy día se considera que consta la técnica, ¿no? Una primera etapa en la que sería la obtención y el procesado de los materiales, es decir, la obtención del modelo 3D del cráneo, en este caso, y de las imágenes y la colocación de esos puntos craniométricos y cefalométricos, tanto en la fotografía como en el modelo tridimensional del cráneo. Posteriormente sigue una etapa en la que se describe por separado tanto la morfología y morfometría del cráneo como de la cara, ¿no? Con el fin de intentar encontrar elementos individualizadores, como pueden ser asimetrías, por ejemplo, que de hecho en uno de estos casos fue bastante importante para luego hacer la comparación. Posteriormente, en una tercera etapa, lo que se realiza es ese proceso de hacer la superposición del modelo 3D del cráneo sobre la fotografía, ¿no? Tratando de replicar la misma pose en la que aparece el sujeto en la fotografía. Y por último, la toma de decisiones, ¿no? Es decir, estudiar la correspondencia anatómicas entre ambos elementos para tratar de determinar si corresponden o no a la misma persona. Bien, los materiales que recibimos fueron 18 modelos 3D del cráneo y 12 fotografías de 11 de estos individuos, ¿no? Esto supuso un problema de 216 comparaciones cruzadas, es decir, 12 fotografías por 18 modelos 3D del cráneo. Y como ya he dicho, utilizamos el software Skeleton ID y el algoritmo automático para hacer estas comparaciones. Bien, en cuanto a la adquisición y el procesado de los materiales, pues los 18 modelos 3D del cráneo los obtuvo el equipo del doctor Jankowska mediante un escáner de luz estructurada y las 12 fotografías se escanearon con un escáner Epson y nos las mandaron. Utilizamos un total de 17 parejas de lasmas craneofaciales, ¿no? de puntos craniométricos y cefalométricos. Y utilizamos el software Skeleton ID para cargar y visualizar tanto los modelos 3D del cráneo como las fotografías y hacer la colocación de los landmarks. Bien, aquí están viendo en esta animación cómo se estuvieron las superposiciones que se estuvieron de manera automática utilizando el algoritmo POS-SFO que está incluido en el software Skeleton ID. Y en el caso en el que fue necesario se hizo posteriormente un refinamiento manual de esa superposición. Hoy en día estamos trabajando en un algoritmo nuevo que de hecho está a punto de ser implementado y que ya no va a hacer que no sea necesario hacer esos refinamientos en algunos casos. Las herramientas que empleamos fueron un estudio de tejido blando de población lituana que nos facilitó el doctor Jankowska. Como ya he dicho, el algoritmo para hacer la superposición de manera automática y herramientas pues, de retrotraslación o de la distancia cámara-sujeto o focal para refinar en el caso que fue necesario esas superposiciones que no salían del todo correctamente, ¿no? Bien, para hacer la toma de decisiones, lo que se hizo fue evaluar
la correspondencia entre el cráneo y la cara en base a 3 grupos distintos de criterios, ¿no? Es decir, estudiar la relación y la consistencia entre curvas y contornos morfológicos en el cráneo y la cara, la relación posicional de estructuras anatómicas entre ambos elementos y, por último, estudiar la consistencia y la correspondencia del tejido blando, ¿no? de esos puntos craneofaciales. Como habéis visto en esta animación, las herramientas que utilizamos pues, fueron herramientas de opacidad para cambiar la transparencia del cráneo sobre la cara, herramientas de barrido y la visualización de ese estudio estadístico de tejido blando a través de conos. Bien, los resultados, teniendo en cuenta los protocolos de MEPROS para la toma de decisiones, cada uno de los casos que se analizó se clasificó en función de un soporte, un grado de soporte a la afirmación de que el cráneo correspondiese o no a la persona de la fotografía, ¿no? Aquí están viendo algunos ejemplos de esas decisiones, ¿no? De esas 216 comparaciones cruzadas que se hicieron, ¿no? Pues un ejemplo de un caso etiquetado como fuerte positivo, moderado positivo, indeterminado o limitado moderado negativo, ¿no? Una vez que yo finalicé el proceso de identificación, el doctor Jankowska nos remitió los resultados de las identificaciones que había obtenido su equipo, ¿no? Tanto por los análisis de ADN como por los otros métodos que habían utilizado, ¿no? Y para que pudiéramos cotejar los resultados a los que llegamos nosotros con los que habían llegado ellos, ¿no? En este caso, pues aquí están viendo los resultados de mi investigación, en las que se identificó correctamente a 6 de los 11 individuos, ¿no? Dos de estos individuos fueron clasificados, los clasifiqué como positivos, no siéndolo, es decir, eran dos decisiones de falsos positivos, pero con un soporte limitado, ¿no? Un soporte limitado quiere decir que las fotografías eran de muy mala calidad como para asegurar de manera precisa o exhaustiva que ese cráneo pudiese corresponder a esa fotografía, ya que simplemente se podían observar criterios anatómicos muy generales, ¿no? Mencionar aquí que en principio nosotros pensábamos que este era un escenario de fosa cerrado, ¿no? Es decir, todos los individuos de la fotografía deberían de estar entre esos 18 cráneos, ¿no? Y finalmente pues esto no fue así, ¿no? Sino que resultó ser un escenario abierto. También como curiosidad decir que uno de estos falsos positivos en la foto contra la que se comparó resultó ser la foto del hermano de este individuo, ¿no? Al que se le había asignado esa identidad, como dato curioso. Además, 2 de estos individuos fueron clasificados como indeterminados, es decir, no se pudo llegar a concluir si la identificación era positiva o negativa, debido a que las fotografías eran de una calidad pues bastante inaceptable, ¿no? Para hacer superposición. Decir que el tiempo estimado en llevar a cabo esta investigación fue de unas 90 horas utilizando el algoritmo automático de superposición, ¿no? Es decir, incluyendo el proceso de marcado de todos los puntos craniométricos y cefalométricos, lanzando las superposiciones y comparando esa correlación anatómica para cada uno de los casos, ¿no? De esas 200 comparaciones. Actualmente estamos trabajando o investigando en el etiquetado automático o la colocación automática de los puntos craniométricos y cefalométricos, ¿no? Es decir, cuando esta tarea se consigue hacer de forma totalmente automática, pues el tiempo empleado se va a reducir considerablemente, ¿no? De manera que casi todo el proceso se haga de manera automática y el antropólogo simplemente tenga que tomar la decisión, ¿no? De correspondencia. Bien, aquí les pongo también los resultados de la otra antropóloga que hizo también este estudio, de Rosario. Ella logró identificar correctamente bueno, se me ha olvidado decir antes, volviendo a la gráfica anterior, que de las 216 comparaciones de las decisiones que se tomaron, pues teniendo en cuenta el porcentaje de decisiones correctas fue del 98,76%, ¿no? Al asignar
las identidades negativas o positivas en todos los casos. Bien, la otra antropóloga, como decía, pues identificó correctamente a 4 de los 11 individuos, es decir, que a esta investigadora se la formó durante un periodo relativamente corto, de 2 meses, 3 meses, en la técnica y en la aplicación del software, y consiguió identificar a 4 de estos 11 individuos con un falso negativo, ¿no? Con soporte limitado. Igualmente, como decía antes, la mala calidad de las fotos pues a veces no nos permite dar un grado de soporte mayor al limitado, ¿no? Este grado de soporte es decir también que debe considerarse como una pauta o como una referencia para guiar las identificaciones o para guiar el proceso, ¿no? Y nunca como una afirmación rotunda, ¿no? Cuando hablamos de un grado de soporte limitado. Y bueno, el resto de individuos, esta chica no fue capaz de tomar una decisión, los clasificó como indeterminados, pues como ya digo, de las 12 fotografías, casi la mitad eran de una calidad o mala o totalmente inaceptable para aplicar la superposición craneofacial. El tiempo estimado que ella estuvo para resolver estos casos fue de 110 horas, ¿no? Bueno, como conclusiones, la verdad es que cuando nosotros abordamos este escenario de comparaciones múltiples mediante superposición, la verdad es que nos enfrentamos a varias desventajas o dificultades, ¿no? Una de ellas fue que no tuvimos acceso en ningún momento a los cráneos originales, los cuales nos podrían haber aportado más información que el solo modelo 3D, que fue lo que nos remitió el doctor Juan Cauca. También que los dientes no eran visibles en las fotografías, por lo que no pudimos hacer comparación dental, ¿no? Como ya he dicho antes, pues varias de estas fotografías eran de una calidad mala o inaceptable incluso para hacer superposición, y que solo disponíamos de una fotografía para 10 de los 11 individuos, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones cuando se aplica la técnica de superposición es que cuantas más fotografías y en diferentes poses para hacer la comparación, mejor, ¿no? Bueno, estas son las limitaciones, sobre todo porque estamos hablando de un caso histórico de hace más de 150 años, el material que teníamos es el que es. Pero hoy en día, pues serían fácilmente solventables, ¿no? Porque como ya ha dicho Imma antes, pues hoy en día todo el mundo tiene Facebook, tiene Instagram y todos tenemos cientos de fotografías, ¿no? Disponibles. Entonces, estas dificultades pues serían fácilmente solventables hoy en día. Bueno, como datos muy positivos es que los resultados que se obtuvieron de manera semiautomática, ¿no? Es decir, el proceso llevado a cabo por el antropólogo más el uso de ese algoritmo automático para hacer el solapamiento del cráneo con la cara, pues digamos que suponen un empuje en la dirección para considerar esta técnica como una técnica de identificación forense, ¿no? Tanto por la parte del enfoque metodológico, con esa estandarización del proyecto MEPROS, como la tecnología disponible hoy en día, ¿no? Entonces queda patente que demuestra su utilidad incluso en escenarios tan complejos como el que se ha abordado en esta fosa de Lituania, ¿no? Como trabajo en curso, pues actualmente estamos llevando a cabo un estudio multicentro en colaboración con otras universidades, ¿no? Como la Universidad de Trieste y la Universidad de Tübingen en Alemania, en el que más expertos están llevando a cabo el proceso de identificación sobre esta fosa, ¿no? Con la intención de validar y de demostrar la fiabilidad de esta técnica, ¿no? Y bueno, ya para terminar y simplemente como dato curioso, es que los restos de estos individuos fueron enterrados en el año 2019 en el cementerio de Rosa, en Vilna, y se les celebró un funeral con honores militares, un entierro estatal, al que asistieron los presidentes de Polonia, de Lituania y el viceprimer ministro bielorruso. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Aquí tienen mi email por si en algún momento quieren contactar conmigo, y agradecerles a todos pues la asistencia. Yo aprovecho para recordar a todos que tendremos
otro evento como este, que os llegará la comunicación a través de nuestra newsletter y será aproximadamente después de Semana Santa, ¿no? Entonces yo os doy la gracia a todos y, bueno, sobre todo los ponentes que nos han entretenido e informado con sus presentaciones. Excelente desde mi punto de vista. Y nada, muchas gracias a todos y estamos en contacto para el siguiente evento.